Dios los bendiga, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos los que van a ver este video, que tenía días tratando de grabar, pero por una cosa o por la otra, por un estrés o por el otro, yo no lo había podido hacer. Por eso yo le doy la gloria al Señor por el Shabbat, porque en el Shabbat nosotros nos detenemos de nuestro estrés cotidiano, del diario vivir, para dedicarle este día al Señor, para descansar, para reposar, y nos va a dar tiempo para hacer cosas productivas como estas, que es hablar verdades, señores, porque contra la verdad nadie puede. Miren, ¿han escuchado ese dicho que dice que con un dedo no se tapa el sol? Pues miren, la verdad tampoco se va a poder esconder. Aunque se empeñen en esconderla, va a salir a la luz. Y bueno, hablar del Shabbat porque me hacen demasiadas preguntas sobre este tema. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se alegran, gloria a Dios, por un día festivo? Por un día libre que tengan en el trabajo, en la oficina, en las clases, etcétera. Miren, yo me contentaba cuando yo no tenía clase o un profesor no iba. ¡Ay, qué bueno, no tengo clase! Y la gente se contenta hoy en día cuando tiene un día libre. Y por lo general, bueno, eso es motivo de alegría. Exactamente, eso no pasa por casualidad. Eso está injertado en nuestro ADN porque fuimos creados por el Señor Todopoderoso del barro de la tierra. Él nos creó y nos formó. Y el Señor sabía desde el principio que nosotros los seres humanos necesitábamos un día para descansar, para reposar, para adorar y dedicarle a Él. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos da el Shabbat en el principio, ¿verdad? Y ha pasado algo muy duro con el Shabbat, que es que el día de reposo ha ido perdiendo su verdadera esencia. Ya les conté que el reposo del Señor realmente es para adoración, es para regocijo, es para descanso, no es una carga. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo de Israel lo convirtió en una pesada carga. En el tiempo del Señor Yeshua, Jesús, como ustedes lo conocen, Él llegó a Israel y los fariseos, los saduceos, los escribas, etcétera, esa gente que estaba allí, ellos habían hecho del Shabbat una pesada carga. Ellos le habían agregado mandamientos de hombre. Sí, Señor, hay una ocasión que el Señor estaba con sus discípulos y sus discípulos sintieron hambre y empezaron a recoger espigas. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Ahí está, ellos no guardan el día de reposo porque ellos estaban recogiendo espigas. Esa gente tenía hambre. Pero ellos en su religiosidad le dijeron a Yeshua que ellos no estaban guardando el reposo. ¿Qué le dijo el Señor? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús confrontaba a esta gente. Ahora bien, Jesús y el Padre son uno y Jesús es la Torá viviente. Torá es la palabra, las instrucciones del Señor, su ley. Entonces la palabra nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y que el verbo se hizo carne, o sea, le habitó entre nosotros. Entonces Yeshua es la misma palabra y el Señor siempre estuvo en contra de estos mandamientos absurdos que esta gente había creado para hacer del día de reposo un día de carga y no de regocijo como era el plan original del Señor, porque el Señor Jesús le dijo incluso a ellos: si ustedes tienen una ovejita y esa ovejita se les cae en un hueco, ustedes no la van a sacar porque es día de reposo. Si tu hijo se te enferma, Dios guarde a mis hijos y a sus hijos, tú no lo vas a llevar al médico, no lo vas a atender porque es el día de reposo y tú no te tienes que mover. Señores, hay leyes absurdas que se han creado y que aún el día de hoy están vigentes en el pueblo de Israel, en los judíos muy ortodoxos. Esta gente ni siquiera corta el papel toalé en el día de reposo, lo cortan un día antes. Sí, o sea, leyes de lo más absurdo que usted se puede imaginar. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo es sucio y es padre de mentira. Y el Señor crea un día para nuestro regocijo, para nuestro descanso, para nuestra adoración hacia Él. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Primero, él se inventa un día falso de adoración que tenga que ver con una adoración pagana al Dios Sol. Y no solo que se inventa ese día y traslada a todo el pueblo de Dios a adorar en el día domingo, sino que empieza a hacernos ver que el sábado es algo absurdo. O sea, yo no puedo cumplir eso. ¿Qué es eso? Eso no se puede hacer así. Pero es que no estamos entendiendo la esencia del Shabbat. La palabra Shabbat significa reposo, descanso. Cuando yo digo Shabbat Shalom es tener un día de descanso en paz, en bendición, en familia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide que hagamos en el Shabbat? Que descansemos, que reposemos, que nos regocijemos en Él, que le reconozcamos como nuestro Creador, porque el Shabbat fue instaurado
en la creación y además de eso que estudiemos su palabra, sus leyes, sus mandamientos. Entonces bien, hay personas que quieren torcer la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay un versículo que dice así, esto lo dijo el apóstol Pablo: nadie lo juzgue en comida, en bebida o en día de reposo. Y si agarran de allí, ahí está, no te pueden juzgar por el día de reposo, ni siquiera por lo que tú te comes, cuando según la palabra hay alimentos que el Señor dice que no lo comamos. Pero bueno, eso es otro tema. Me voy a centrar en el día de reposo, voy a beber un poquito de agua, ya va. Es que se me cansa la boca de tanto hablar porque hablo como un loro. Ok, hay dos apóstoles que sin duda alguna figuran muchísimo. Apóstoles de nuestro Señor Jesús. Uno de ellos es el apóstol Pedro. ¿Quién no conoce al apóstol Pedro? Un hombre tosco, un hombre sin letras, sin conocimiento, un humilde pescador. Fue llamado por el Señor Jesús para que fuese pescadores de hombre. De hecho, después de la muerte del Señor Jesús, Pedro quedó a cargo de la iglesia. Eran presidente del concilio de la iglesia del Señor. Y hay otro apóstol que tiene un gran contraste contra de Pedro porque es una gran diferencia: Pablo. Pablo fue un hombre escogido por el Señor y hay una gran diferencia entre Pedro y Pablo porque Pedro era un hombre humilde. De hecho, el día de Pentecostés, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar la palabra, los líderes fariseos religiosos que estaban allí decían: ¿cómo tiene este conocimiento si este hombre es un marginal? Para que ustedes lo puedan entender. Así lo veían ellos. Pero Pedro estaba lleno del conocimiento que le había dado el Espíritu Santo de Dios. Mientras que Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel. Pablo era judío del linaje de Benjamín. Era un hombre de dinero. Era un hombre que se conocía la Torá de adelante para atrás y de atrás para adelante. Entonces, este hombre fue de gran utilidad para nuestro Señor, para ser un instrumento en sus manos y llevar la palabra a sus ovejas perdidas, a su pueblo disperso, a quienes se encontraban en la dispersión, ajenos a la ciudadanía de Dios. Porque es que ese es otro tema, pero por eso les quiero recomendar que vean por favor la prédica Crisis de Identidad del pastor Jim Stanley, Ministerio Pasión por la Verdad. Son 3 horas, yo he visto esta prédica como 4 veces ya, pero es increíble. Allí nosotros nos damos cuenta quiénes somos nosotros y que siempre el pueblo de Dios ha sido el pueblo de Israel. Aleluya. Vean esa prédica para que puedan entender. Entonces vuelvo a lo de los apóstoles. Pedro era muy diferente a Pablo. Pedro era humilde. Pedro, era un pescador. Pablo era una eminencia. Pero el Señor escoge a Pablo, lo hace padecer, lo hace tener hambre, ser azotado, porque es que esto es otra cosa, que Pablo, antes de ser discípulo y ser escogido por el Señor, era perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿por qué les menciono este contraste entre estos dos apóstoles? Porque Pedro dijo algo en sus cartas sobre Pablo. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tengamos entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Acá Pedro está reconociendo que Pablo tiene una sabiduría increíble que le ha sido dada por el Señor. Porque Pablo, señores, fue arrebatado al tercer cielo y le fue dado una revelación increíble. Este hombre es un instrumento gigante en las manos del Señor y Pedro lo sabía. Entonces vamos a ver qué sigue diciendo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Ya va, Pedro está diciendo que Pablo en sus epístolas escribe cosas que hay difíciles de entender. Pedro en su humildad, Pedro que estuvo allí con el maestro, está diciendo que Pablo es difícil de entender. Entonces los cristianos de hoy en día leen que Pablo dice, nadie lo juzgue por el día de reposo, y dicen, ahí está, no hay que guardar el día de reposo. Ah, porque ellos son más sabios que Pablo, que Pedro y hasta que Dios. Porque así lo hacen. Mira, ya está diciendo eso, pero no es así. Ya va, Pedro está diciendo que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender. Vamos a ver por qué en el segundo video, porque ya me quedé sin tiempo.